Continuando con la hora del economista, en esta oportunidad nos acompaña un profesional que ha tenido una larga trayectoria en su labor, digamos, directriz, en su labor profesional como consultor, como asesor, como presidente ejecutivo de Petroperú. Nos estamos refiriendo al ingeniero César Gutiérrez Peña. Es presidente de Petroperú, presidente directorio. Asimismo, tiene sus estudios realizados pues en la maestría en conflictos sociales en el sector de energía. Actualmente desempeña como consultor perito en los Estados Unidos, Perú, Ecuador, etc. Es conferencista habitual y columnista en varios medios de comunicación. Asimismo, ha sido presidente directorio de Arpel, que está ubicado en Uruguay, Petróleos del Perú y Esalud, ¿no? Director en la refinería de Pampilla, en el grupo Repsol, asimismo de Elenor, el grupo Endesa y Perú Petro. En fin, estamos con un destacado profesional que nos va a dar luces justamente por un tema tan relevante, tan crítico para todos los peruanos, para toda la opinión pública, para todos los profesionales, en esta oportunidad para todos los colegas economistas que también nos escuchan a lo largo y ancho del país. Nos estamos refiriendo pues a este tema de Petroperú, si es que se plantea, como han planteado, parece dos posiciones, ¿no? O defendemos la empresa Petroperú como empresa estratégica, o vamos a ir porque genera muchos costos, muchos gastos para el Estado, porque deberíamos invertir en sectores más productivos, y nos estamos refiriendo pues en esta oportunidad a el ingeniero César Gutiérrez. Muy buenas tardes, estimado ingeniero. Bueno, buenas tardes, David, muchas gracias por la invitación. Queremos entrar en este tema tan espinoso, pero de gran trascendencia, porque usted es una persona experta, recorrida, que ha trabajado también en este sector tan crítico, pero que también sabemos por su valía profesional, por su conocimiento y por su honestidad en la conducción de empresas, que seguramente nos va a dar luces en la relación a todos los peruanos, ¿no? A toda la opinión pública. ¿Cuál es el camino que debe recorrer Petroperú? ¿Es una empresa que tiene viabilidad, tiene futuro, o simplemente, como muchos sectores plantean, ya hay que liquidarlo, ya no vale la pena, eso genera pérdidas y hay que destinar los recursos a otros sectores sociales? ¿Qué nos comentas, estimado? A ver, David, mira, es una empresa altamente endeudada, su deuda es 8 veces su patrimonio, va a empezar a mejorar sus ingresos, que recién ha empezado a operar la refinería de Talara, que es su principal fuente de ingresos, recientemente a fines de agosto, pero no va a ser suficiente para cubrir deuda y pagar costos operativos. Sí. Liquidarla o declararla en quiebra es una cosa que así se quiera políticamente o de deseo desde el punto de vista doctrinario no se puede hacer. ¿Por qué? Porque Petroperú digamos, tiene deudas en el mercado internacional, principalmente con bonistas en Nueva York por $3.000 millones. Esos son contratos que se obtienen a través de bancos que representan a los bonistas, y los contratos son bien claros. Sí. La declaratoria de insolvencia, la declaratoria de quiebra o liquidación implica que los bonos de 3.000 millones, que hay que pagar 1.000 en el 2032 y 2.000 en el 2047, se cobrarían inmediatamente. Y si bien es cierto, el Estado no ha sido garante, el Estado es el dueño absoluto de Petroperú. De hecho, van a venir a reclamar al Estado peruano y sería un pésimo antecedente, es decir, ya quebraron y no pago. Entonces, desde ese punto de vista, hablar de quiebra, disolución, insolvencia, no es posible. Entonces, el tema es cómo salimos del problema, ¿no? Primero hay un tema de muy corto plazo. El tema de muy corto plazo es que necesitan dinero para pagar a sus proveedores que les suministran el petróleo crudo, con el cual refinan y producen combustibles. Sí. Y eso es 1.400 millones de dólares en este momento. Lamentablemente la caja fiscal no puede, el déficit fiscal apremia, no lo permite. Y capitalizar deudas tampoco, porque se registran como egreso de caja. Entonces, lo que puede hacer en ese caso el Estado son dos cosas. Una, que parece que ya sale en estos momentos con un decreto de urgencia. Hay deudas con el Estado por 1.550 millones de dólares de corto plazo. Lo que está haciendo aparentemente el gobierno es trasladar esas deudas de este año para que la paguen en el 2028. Alivia. No significa una carga al déficit fiscal, simplemente alivia la presión de pago. Pero le falta igual los 1.400.
no sí, puede hacer un egreso de caja. Y lo que puede hacer sí es avalar los documentos de cobranza que tienen los proveedores, a sí, garantía soberana. Y sí. eso le permitiría a los proveedores ir a la banca comercial y obtener liquidez por sus documentos. Y solucionamos el problema de cortísimo plazo. Pero eso no es la solución integral. Tenemos que tomar otras medidas para solucionar el problema más grande, Así es. el endeudamiento de 8 veces su patrimonio. Vamos a entrar a unas preguntas y respuestas porque tuve la oportunidad de escucharte en una entrevista hace unos meses atrás, también por el tema de Petroperú, y hablabas justamente de un conjunto de medidas, no digamos para diagnosticar los problemas que ya sabemos, ¿no? La falta de liquidez, los malos manejos, ¿no? La falta de responsabilidad en la conducción y sobre todo que el equipo no ha sido el más idóneo, ¿no? Para que pueda conducir los destinos de esta empresa tan importante. Pero vayamos, digamos, a la propuesta que habías también mencionado en esa oportunidad de reestructurar, por ejemplo, los pagos, ¿no? Eso es lo que habías comentado, de plantear unas reformas al interior, y por eso quería un poco entrar un poco en las alternativas de los posibles flujos de ingresos que podría tener Petroperú si tuviéramos algunas medidas audaces desde el punto de vista económico-financiero, que también lo habías comentado en veces pasadas. Y te voy a hacer, así para avanzar de manera ágil, en uno de los puntos, he señalado algunos que hablan del siguiente. Por ejemplo, tenemos un contrato con una firma que hizo Petroperú con respecto a, digamos, a las reservas de petróleo que tenemos actualmente, ¿no? Se habla de 10.000 barriles en reservas probadas y que es un activo que podríamos, digamos, poner en negociación en la medida que puedas gestionar. Por ejemplo, si tuvieras al frente y con tu experiencia, seguramente que aprovecharías de una manera diferente, ¿no? Este tipo de, digamos, de reservas o recursos que podríamos negociar, como lo planteaste tú, ¿no? Reestructurar la deuda y decirle a Indecopi que no podemos. A ver, vamos. Cuando hablaba yo de Indecopi, el Estado no era el principal acreedor. Los principales acreedores locales, no internacionales, eran principalmente los suministradores de petróleo crudo. Crudo. Pero yo hablaba de Indecopi y que los proveedores terminen gestionando la empresa y se paguen, ¿no? Ujú. Pero eso ya no es posible, pues el Estado se ha convertido en este momento en su principal acreedor. Si vamos a Indecopi, terminamos igual en la mano del Estado. Eso ya está descartado. No estaría. Eso se desvirtuó cuando el Estado le Sí, dio otra ayuda a Petroperú en febrero. Ya, ahora, con respecto a lo que mencionas de poner reservas como garantía, ¿ya? sí, Los bancos generalmente lo que exigen es un ingreso líquido creíble, predecible, ¿ya? Las reservas que en estos momentos podría exhibir Petroperú, que al momento lo que tiene es el lote 192, en el cual es el socio al 31%, el 69% de una empresa privada. Yo podría decir, ya, pongo en valor esas reservas, pero sí. para el banco, si eso se convierte en un flujo de dinero, es creíble. Si lo tengo en solo papel, no es creíble. Ah, ¿Qué es ya, necesario para hacer creíble eso, no? Que se ponga en producción. Y para poner en producción, se requiere. poder tener un socio que también tiene dificultades de poder financiar la operación, que necesita más o menos 100, 150 millones de dólares. Están en posesión del lote, pero no veo eso. Pero vamos a suponer que lo consigan, ¿ya? Si lo consiguen, ese crudo que se produce está en el lote 192 que queda en el Retén de Marañón. Y tiene que venir por el ramal norte del oleoducto y llegar luego hasta la costa Bayoa. El gran problema de eso es la continuidad de operación del oleoducto. El oleoducto nadie te puede garantizar una continuidad de operación. Alguien podría decir, pero garantiza el mantenimiento. Sí, pero es una zona tan vulnerable a la acción de terceros que la interrupción podría darse en cualquier momento. Y hemos visto continuamente acción de terceros. Sí, Supervisar la acción de terceros en todos esos sitios es casi un imposible. El banco lo mira así. El banco lo mira así, pues eso tiene un valor. Pero para que ese valor sea realizable y yo me pueda acumular ahí las potenciales deudas, eso tiene que convertirse en venta de producto. Y la venta de producto, primero que se produzca, que ya está en duda, y segundo, que la continuidad del flujo del producto, que sí tiene clientes, no está garantizada, porque el producto es sumamente vulnerable. Ese es el sí. problema de poner garantías los crudos. Los Por ahí, crudos, reserva. Otra de las también alternativas que se ha escuchado a muchos es hablar sobre una cuenta de fideicomiso para poder, digamos, tener liquidez y te permita un poco respirar en el tiempo, ¿no? Necesitamos tener oxígeno porque, digamos, Petroperú tiene, pues, activos, si la empresa estuviera saneada, pues fuera, digamos, diferente.
Entonces, ¿qué opinas de los fideicomisos para este caso, digamos, de... ¿Qué es necesario? Pero ¿qué ocurre? El fideicomiso es tomar los ingresos y ponerlo en manos de un tercero y que eso salga, digamos, con compromisos predecibles. Con eso pago proveedores, no puedo destinar ese dinero a otra cosa. Bienvenido, ¿no? El problema, y eso está bien, porque yo decía, darle garantía a los proveedores para que cobren ellos en la banca comercial, el Estado tendría que tener la seguridad que el dinero que se recaude va a pagar los proveedores y el Estado no lo cobra. Está bien, ahí funciona el fideicomiso. El tema es que los ingresos que te llegan permitan pagar a terceros y pagar la propia operación. Y eso es un tema que según los números no da. No da. Lo cual no significa que el fideicomiso no debe ir. El fideicomiso, los ingresos van del paquete para garantizar que le pago debidamente a aquellos que tengo que pagar. El problema es que ese dinero, lo más probable es que no alcanza. ¿Y por qué no alcanza? Primero que el margen que ellos han estimado, que es bastante optimista, hoy día van a tener que sacrificar gran parte de ese margen, inclusive ese optimismo, por lo siguiente. Petroperú siempre fue el 51% del abastecimiento del mercado. Sí, así hoy es. se redució al 25%. Tengo que recuperar terreno. ¿Cómo recupero ese terreno? Con precio. Y para recuperar terreno con precio, reduzco mi margen. Entonces, eso genera una vulnerabilidad a que el ingreso no cubre el egreso. Y ese es un tema que la pregunta es cómo se negocia. Y ahí viene el tema que tú decías. Hay que negociar con los acreedores. Los acreedores internacionales hay que renegociar los bonos a más plazo. Y también atenuar el pago anual que se tiene obligación de interés. Entonces hay que negociarlo en Nueva York. Y para eso hay que contratar un banco de inversión que acompañe la negociación, porque estamos hablando con bancos que representan a los bonistas. Entonces por ahí va la salida, pero esa es la decisión que hay que tomar. Y esos son viables, ¿no, estimado sí, no, hay experiencias, sobre todo en reestructuración de deudas en Estados Unidos, de alargar plazos, pero ellos también tienen que tener algo creíble. Sí, eso es un tema de confianza. Si yo hago esto, ¿qué me asegura que tus flujos van a dar para pagarme en el largo plazo? Y ese es el tema, pues, o sea, tengo que exhibir cuentas completamente transparentes que el flujo que va al fideicomiso va a ser suficiente para pagar. Ahí quisiera incidir, mi estimado César. Mira, con respecto, justamente porque te tocó un momento muy también especial y difícil, quisiera incidir ahí. Tú sabes que un Estado tiene pues una autoridad digamos, en los países, ¿verdad? Y un Estado simplemente con la opinión que dé el presidente o el Congreso o el presidente del BCR, ¿no? Se me ocurre, y manifiesta, ¿no?, el respaldo, con una sola declaración, porque nos movemos pues simplemente en los medios de comunicación, esto genera pues hasta movimiento en la bolsa de valores. ¿No consideras tú que dado la capacidad de un Estado, pero un Estado, como dices, responsable, ético, profesional, de más alto nivel, que tenga esa comisión de poder dirigir este tipo de empresas especiales, porque tenemos que pensar como país, como Estado, que va a tener que defender los intereses de un país? En ese sentido, ¿consideras que eso podría ser viable? Porque sí, lo estás expresando ahorita, podríamos tener simplemente con un respaldo, porque obviamente no hay confianza, porque los sectores así no se manejan. Es correcto lo que dices, es posible que podamos hacer dentro de la audacia, de la experiencia, tener eso. El tema es cómo exhibirle a los acreedores que voy a tener el margen suficiente para pagar. Y ahí hay tres variables importantes, hasta 4. La primera es la continuidad de operación de la refinería. Sí. Que de hecho hay personal técnico que sabe manejarlo. Está con unidades nuevas que por primera vez operan en el Perú, necesitan una consejería de alguien muy técnico internacional que garantice que no haya paradas, o las paradas se ven solamente por el mantenimiento programado. Es un tema, eso es manejable. Los otros 3 temas son más complicados, porque primero, el principal insumo que compras, más o menos dependiendo del precio del crudo, compras 4.000 millones de dólares al año, es el petróleo crudo. Tengo que garantizarte que compro el precio más óptimo que puedo conseguir en el mercado. Correcto. Entonces, ahí viene el tema de la integridad, de la transparencia, de la seguridad que está haciendo lo correcto. Ese es un tema. Sí. Y es un tema bien vulnerable porque la transparencia de este tipo de cosas en Petroperú no ha sido la mejor. Yo he sido muy crítico de eso, de los 4.000 millones al año. Pero luego, ya
tomo el crudo, produzco combustibles y ahora vendo. Petroperú no tiene cadena comercial. O sea, él vende realmente en puerta de refinería y las estaciones de servicio que tiene son como 700, no son de él, son de terceros, que tienen identificada la marca de Petroperú y tú le vendes. Y está bien, tienes un comprador cautivo, que no es la mayoría. Entonces el tema es que esa venta normalmente se hace a través de mayoristas. Entonces la pregunta es, ¿quién me garantiza que al mayorista que venda, que son varios, le doy el descuento apropiado para ser competitivo en el mercado y no lo esté favoreciendo indebidamente? Porque Claro. ese es un tema complicado, son 5.000 millones de dólares al año. Sí. Entonces, la honestidad de ese manejo, alguien tiene que garantizarla. O tenga una veeduría permanente que esas dos variables funcionen sin ninguna distorsión. Y la última es, Petroperú maneja 16 plantas de abastecimiento, lugares de almacenamiento y despacho. Sí. Entonces, ¿quién garantiza que los volúmenes no tienen mermas? Que muchos de ellos tienen una forma de medición bastante arcaica. Sí, pues. ¿Quién garantiza que el abastecimiento vía camiones o vía cabotaje interno tenga los precios apropiados de los costos? Eso, Sí. la credibilidad de eso Es es lo que importante. tratan los bancos, ¿no? Sí, por eso queríamos justo, por eso, yo percibo que sí tiene, o sea, logro percibir en tus opiniones que sí, pero tienes también, como todos los peruanos, ese tema de la confianza. ¿Quién puede garantizar? O sea, sí es posible, pero ¿quién puede garantizar? Claro. Ahora, ¿qué dice el directorio actual? El directorio actual dice, dada la suspicacia de la administración, y bueno, hay suspicacia porque se dejó pérdidas en Sí, 2022, 2023, sí, y lo que va al 2024. Entre 23 y 24 se ha perdido 1.500 millones de dólares, y en el año 2022 se perdió 270. sí. O sea, han perdido 1.770 millones de dólares desde el 2022 a la fecha, que es mucho dinero. Pero como Chantal dijiste, cuesta 1.300. Entonces, sí, mira, ¿y qué es lo que plantean? Dice, dada la suficiencia de los trabajadores, le entrego esto a un privado. ¿Ya? Yo digo, bienvenido al privado, pero a ver, dígame, ese privado, ¿cómo lo superviso que compre correctamente, que venda correctamente, que opere los terminales en términos económicos correctamente? ¿Quién lo supervisa? ¿Cómo lo selecciono? Eso es la vía que está tomando ahorita el directorio, pero eso me tienen que garantizar. Las reglas que tienen un proceso completamente transparente y público. sí, Y luego lo que le voy a pagar a eso, tiene que ya. estar atado a los resultados. Eso todavía no hay nada claro. Finalmente me gustaría, estimado ingeniero César Gutiérrez, alguna vez también escuché o leía unas declaraciones en relación de que hay que hacer una investigación porque habías expresado que al 2017 se había endeudado con fondos del fisco más de 4.000 millones de dólares. O sea, hay responsabilidades. Si a usted se le pasa 5.000 soles y lo denuncia penalmente, y el Ministerio Público seguro que le cae en la noche. Pero ahí ha pasado, no sé cómo llamarlo, pero es una cosa terrible lo que ha pasado con el Perú y la economía peruana, pero nadie dice nada, pero hay que hacer la investigación. Eso es uno. Segundo punto, quisiera preguntarle también en esa línea, es el papel de la Contraloría en no haber convocado oportunamente las auditorías necesarias, porque eso no lo hace Petroperú, eso lo hace la auditoría, porque así, la Contraloría, porque así está normado, y que una vez te escuché en la honestidad que siempre he percibido en tu persona, es que decía las cosas con claridad, porque eso ha ocurrido también. Y eso ha generado el riesgo país, por ejemplo, haya afectado a Petroperú, eso ha generado también de que los costos y las pérdidas se han incrementado por no convocar oportunamente a la Contraloría. Se habla de lobbies, se habla de gente interesada, de grupos de influencia, grupos de presión, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es tu opinión, tu posición en respecto de cómo salvar? Porque ahí también tenemos una alternativa a través de tus declaraciones. Mira, la investigación. Ahora hablan, por ejemplo, de un estudio forense, dicen, ¿no? Vamos a ver quién se lo encargó. Pero primero, la Contraloría. Yo he sido muy crítico al señor Nelson Chac. Sí, 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 lo escuché. El señor Nelson Chac, por miles de soles, mandaba preso o Así es, acusaba a un alcalde del distrital. así es. Ya, miles de soles. Acá hemos hablado de miles de millones de Millones, dólares y no así es. pasó nada. Entonces, en ese estudio forense empezaría por decir hoy que la Contraloría no vio nada, porque, digamos, en el 2017, el fallecido Contralor Edgar Alarcón hizo una serie de observaciones, ¿ah?
A la salida de Alarcón, abruptamente, por una campaña de crédito que hubo y salió, Mediático. nunca más se habló nada del tema. Entonces, si hablamos de estudio forense, por lo que se hizo y por lo que no hizo la Contraloría. Entonces, ahora, el nuevo Contralor César Aguilar, claro, mirar el pasado no es fácil, ¿no? Porque las cuentas son complicadas, pero empecemos mirando el futuro. Sí. Hoy día supuestamente van a dar un decreto de urgencia del salvataje, postergar deudas, darle algún dinero, alguna garantía. Bueno, ojalá pues que el señor César Aguilar tenga, digamos, la fortaleza de poder fiscalizar correctamente eso. Porque ¿cómo puede ser posible que a diciembre del 2022 el patrimonio de la empresa era 2.600 millones de dólares y a junio del 2024 es 1.100? Sí, O sea, 1.500 millones de pérdida de patrimonio, no pasó nada. No pasó nada. Y Sí, ahora pues. necesito más plata. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Necesito 2.000 millones más. Entonces nadie se inmuta por eso, nadie se preocupa. Todo el mundo critica, quieren ir a la sierra, pero miremos, por si acaso no son los de izquierda, Sí. los 1.700, la deuda del 2017 se genera el gobierno de Kuczynski, no se genera con Ollanta, no se genera con Pedro Castillo. Exactamente, con Kuczynski. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Así Y es. eso tenemos muy presente. Sí, sí, Y hoy sí, día sí. cuando los empresarios dicen, pero respaldo al directorio, a buena hora, pero los procesos que haga este directorio sean transparentes. Cuando yo he exigido la transparencia, sencillamente también sacó un comunicado diciendo que estoy tratando de difamar. Persona no grata, persona no grata. Yo estoy diciéndole, oiga, exhiba que los procesos son transparentes. Y en ese momento lo creeremos. Pero siempre se ha escamoteado eso. Entonces, hay que exigir transparencia y hay que exigir que los que opinan pueden exigir también que sea una evaluación de todo aquello que se ha actuado, que han refilado miles de millones de euros por la caja petrolera. Así debería ser. Eso será un mandato para todos los futuros profesionales y la gente, autoridades que estén libres y quieran con la verdad y la transparencia al Perú. Seguramente iniciarán las investigaciones por el saneamiento, por la moral y por el ejemplo que tenemos que dar a las futuras generaciones. Muchísimas gracias, ingeniero César Gutiérrez, por su participación en la Hora Economista, y el Colegio de Economistas de Lima, por supuesto, lo convocará próximamente también para que podamos debatir en un foro estos temas tan álgidos de gran impacto para el futuro del Perú. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ingeniero.